Bueno, muchachos, entonces iniciemos aquí, vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto vamos a trabajar el concepto que habíamos visto en la clase anterior de herencia. Entonces vamos a colocarle aquí herencia web. Siguiente. Siguiente y finalizar. ¿Quién recuerda de los conceptos qué es la herencia? ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda? Son como los atributos que serán de una clase principal o las propiedades, creo que son. Vale, entonces, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice algo más? Ahí vamos bien, falta un pedacito. No todos al tiempo. Herencia no es cuando un método y atributos se pueden heredar. Vale, entonces recordemos para todos. Recordemos, muchachos, que la herencia es el mecanismo que nos permite la programación orientada a objetos, mediante el cual una clase puede heredar de otra clase, ¿sí? Todas las propiedades y todas las funciones, o sea, los métodos, atributos o características, que como lo quieran llamar. Entonces, métodos son las funciones, lo que sabe hacer. Los atributos son las variables, atributos o características, como ustedes lo quieran llamar. Pueden llamar de cualquiera de las tres formas, característica o variable, ¿listo? Entonces, cuando usted le pregunten cuáles son las variables del código, pues ya saben que son las variables. ¿Cuáles son los atributos del código? Pues ya saben que son variables. ¿Y cuáles son las características del código? Entonces, ustedes ya saben que hace referencia a lo mismo, a variables, ¿vale? Listo, entonces aquí creo que algunos tienen como problemas de conexión. Me piden varias veces, pero bueno, no importa. Ahí ya los adicionamos. Listo, entonces ya tenemos el proyecto Herencia Web, ¿sí? Voy a crear una clase. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer hoy, vamos a hacerlo con dos objetos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un ejemplo más cotidiano, más de la vida real. Entonces, vamos a suponer que estamos en una empresa y tenemos dos tipos de empleados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos el operario y tenemos otro tipo de empleado que digamos es el ejecutivo. Entonces, hasta ahí hemos identificado dos tipos de clases, ¿cierto? O de objetos, operario y ejecutivo. Entonces, voy a abrir aquí rápidamente en el proyecto de herencia, va a crear una clase. Esto no lo necesitamos ahorita. Entonces, voy a decirle que me cree una nueva clase, esta Java Class. Le vamos a colocar el primero que dijimos que era operario, ¿no? Vamos a incorporarlo dentro de un paquete. Este paquete se va a llamar empresa, pongámosle aquí. Entonces, rápidamente, por favor, vamos a definir unos mínimo 5 atributos para operario. ¿Qué atributos podría tener operario? Producir. No sé, no. Acuerden que atributos son las variables, las características. ¿Un salario? ¿Salario? Entonces, Edad. el primero, de identificación, ¿sí? Porque todos tienen que tener algún campo de identificación, ¿cierto? Entonces voy a colocarle string, identificación. ¿Sí? Entonces por aquí alguien más me dijo nombre, entonces nombre. ¿Cuál otro? La edad. La edad. Vamos a analizar la edad, muchachos. La edad es un campo que es calculado, ¿cierto? A mí que me interesaría conocer. Acuérdense, ¿ustedes están viendo bases de datos ya? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, se dice por normatividad que los campos calculados no hacen parte de un modelo, ¿sí? A nivel de base de datos y tampoco a nivel de un modelo de clase.
Entonces, lo que uno siempre pregunta es la fecha de nacimiento, ¿vale? Porque con la fecha de nacimiento usted puede calcular la edad de la persona. ¿Sí es claro? Ok, Vale, sí, para que señor. lo tengan ahí dentro de esos apuntes. Entonces, campos calculados no son variables propias de una clase y en bases de datos no serían campos de una tabla. Hay algunas excepciones por allá cuando ustedes estén viendo bases de datos allá más avanzadas, digamos que se utilizan como para optimización de consultas y cosas de ese estilo, pero pues eso ya son cositas que se salen del estándar del modelo de base de datos y el modelo de clases. ¿Claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, entonces, coloquémosle como string, fecha de nacimiento. ¿Vale? ¿Cuál otra? Necesitamos mínimo 5 o 6. Sexo, Entonces, 3 veces al día, género, ¿no? Género, string, género. Pero si usted quisiera manejar el género como M de masculino o F de femenino, pues no podríamos colocarlo string, sino como. Vamos a ponerlo como char. ¿Sí? Para que nos quede con otro tipo de dato. ¿Hasta allí claro? ¿por qué como char? ¿Para la cuestión de la búsqueda o qué? ¿O de la... No, porque en este caso lo vamos a manejar como M o F. ¿Sí ven ahí el comentario? Masculino o femenino. Entonces, como yo no necesito escribir más sino un solo carácter, lo voy a colocar como char. Char me permite un solo carácter. Ok. ¿Listo? ¿Cuál otro, muchachos? ¿Salario es salario no? O ¿Salario? cargo. ¿Cargo? Entonces, string cargo. ¿Salario también? Lo colocamos como double. Sí. Entonces, vamos a analizar. ¿Salario es qué? Para ustedes, ¿qué es salario? Nómina, ¿no? Pues lo que venga la persona en determinado tiempo o diario, no sé, o Ok, o sea, ahí con ese valor se va a hacer un cálculo posterior seguramente. pues me imagino. Vení, a mí, ¿sabes qué me ocupa en este momento? Que yo siempre que pregunto me responden las mismas 2 o 3 personas. ¿Los demás no tienen micrófono? Hay algunos que no, profe. Hay algunos que tienen como que no, no sé si no tienen audífonos o no sé qué es lo que pasa. Listo. Los que no tengan micrófono, por favor, si van a hacer alguna inquietud, entonces la escribimos por el chat. Hay algunos me están escribiendo por el chat, vale. Bueno, entonces, salario, ¿cuál otro? La dirección, A colocarle aquí Teléfono, string, correo, Profe, el dirección, correo. teléfono. teléfono, el email. ¿Cuál otra? Del- Falta. Ah, no, ya, teléfono. Profe, ahí el email no puede ser varchar o aquí no se utiliza eso, porque en bases de datos sí se pone, digamos, para email varchar. Ah, bueno, ese es el tipo de datos que maneja a nivel de base de datos, pero acá en el lenguaje de programación los tipos de datos son diferentes, ¿no? Son diferentes en el sentido de cómo se escriben. Por ejemplo, el varchar acá es string, Ok, listo, profe. ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, y eso varía dependiendo del lenguaje de programación, ¿no? Entonces, para que también lo apunten por allí en sus libretas. Otrico, uno más y cambiamos ya para que avancemos en el ejercicio. ¿Alguien dijo algo? No, estamos pensando, yo estoy pensando, no sé.
Bueno, entonces vamos a ponerle aquí stream ciudad de nacimiento. Listo, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a crear el otro objeto que es el objeto de la clase que habíamos dicho que era ¿cuál? Una era operario y la otra era Jefe, ¿no? ejecutivo. Digo eso. Listo, entonces vamos con ejecutivo y el mismo ejercicio. ¿Qué lleva ejecutivo? Imagino que lo mismo, ¿no? Identificación, No se puede copiar y pegar, profe, de allá. sin El nombre. cargo. Entonces, si dejamos lo mismo, lo que hice el compañero, copiar y pegar. Hasta ahí yo solamente he definido los atributos. ¿Qué nos faltaría? Definir cada una de las funcionalidades. Pero entonces ahorita vamos a hacer el análisis de herencia. Entonces, aplicando un análisis allí con base en lo que vimos en la clase anterior, ¿ustedes qué pensarían? ¿Cómo podríamos manejar la herencia aquí en este código? Teniendo en cuenta esos atributos que acabamos de definir para las dos clases. Métodos para dirección, teléfono, los que se comparten. ¿Qué más? Faltaría como definir lo que van a hacer, o sea, el operario hace una cosa, el ejecutivo hace otra. Sí, falta definir las funcionalidades. Entonces, vamos a definir funcionalidades, pero antes de definir funcionalidades, con base solamente en estos atributos, si yo quisiera aplicar herencia, ¿cómo la aplicaría? Antes de empezar a escribir las funcionalidades. O sea, ¿cuáles son las funciones que harían, que serían similares en ambas clases, ¿no? Pues esa es una de las variables. Entonces, bueno, listo. Que creo que ahí es donde empezamos a enredar un poquito, entonces vamos a volverlo a explicar. Si nosotros tenemos estas dos clases, y yo tendría que definir, vamos a colocar dos escenarios. En el caso hipotético que yo le diga, bueno, tengo estas dos clases, una tiene que ser la clase padre y la otra la clase hijo, pues ¿qué pasaría? Que estaríamos repitiendo código, porque ambas tienen las mismas variables, ¿sí? Ahorita, en el escenario, claro, ese escenario número uno, una de estas clases tiene que ser el papá y la otra clase debe ser el hijo. ¿Ese escenario es claro o alguien tiene dudas? Sí, sí, pues bueno. Listo. El otro escenario es el escenario en el cual yo les digo, vea, cuando tenemos estas características así que se repiten, pues yo puedo hacer uso de una clase que fuera papá de estas dos, ¿sí? ¿Qué clase podría ser padre de ejecutivo y de operario? Entonces alguien puede decir, no, ¿Empleado? No. empleado. Entonces, claro, profe, es que ya yo puedo crear aquí la clase que llame empleado y yo con empleado ya esa sería la superclase, ¿cierto? La clase padre tanto de operario como de Entonces, ahí ejecutivo. irían como esos atributos. Entonces Ahí irían ahí yo esos digo, atributos, el empleado. bueno, entonces el empleado, este señor, es el que me maneja todos los atributos que son iguales para todos los objetos de las clases hijas, ¿sí? Yo los puedo colocar aquí en la clase padre, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, señor. Por favor, el que tenga pregunta, este es el momento para que no se vayan a enredar más adelante. Todos están clarísimos. Ahorita hacemos un quiz. Que simplemente es unificar los atributos en una sola clase, que sería pues la clase principal o la clase padre, para que luego sean usados por las clases hijo, en este caso empleado y operario, sin necesidad de digitar pues todo ese código. Sí, ¿ahí quién está hablando? Ah, Leonardo, profe. Leonardo, listo, bien, Leonardo. Entonces, aquí ya como tengo todos estos atributos, dijimos que eran los mismos tanto para si es un
operario, si es un ejecutivo, entonces la estoy colocando en la clase empleado, que sería la clase padre. Entonces, vamos a operario. ¿Qué pasaría con operario? Pues ya como esto lo puedo heredar de otra clase, pues no necesito atributos. ¿Qué necesito hacer? Le coloco extends. ¿Recuerdan qué es extends? Para llamar otro. Para decir que está heredando de otra clase, ¿cierto? Entonces aquí le estoy diciendo que operario está heredando de la clase empleado. Empleado. Ajá. Entonces en empleado, yo aquí en empleado ya empiezo a definirle el método constructor. ¿Recuerdan cómo creamos el método constructor a través de las ayudas? Creo que era insert code. Insert code. Insertar código, Ajá, y ahí está. el constructor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces le decimos que el Selecciona constructor toda. Todo, sí. los vamos a marcar con todos los variables de la clase y le decimos generar. Entonces automáticamente él ya me hace la creación del método constructor. Ahorita le voy a decir que inserte código, pero que acá me haga estos señores que llaman getter y setter. Entonces le voy a decir que para todos los campos haga un get y un set. ¿Sí? Eso simplemente es para interactuar con los valores con esas variables. ¿Sí? Con Ese cada una de fue las variables. qué pena, profe, ese fue por fuera ¿de la qué? De la Del clase Se ve no. constructor. fuera del Del constructor. Sí, fuera el constructor, sí. Ok, Aquí finaliza el constructor. Mira, el constructor va hasta aquí. Por ok. fuera le das clic derecho y ahí le das getter y setter. Ahí simplemente estamos diciéndole aquí crea un método para cada uno de estos atributos, ¿sí? Para que yo le pueda mandar a cambiar un valor. Y cuando estemos viendo encapsulamiento, es una propiedad de la programación orientada a objetos. Estos elementos deben estar como visibilidad privada. ¿Recuerdan los tipos de visibilidad? Hay visibilidad Pública, pública, Privada, privada y no sé. Recuerdo. pública, privada y. Espere, lo tengo aquí anotado. eso lo había Profe, dicho. Un Pública, momento, privada profe. y protected, ¿no? Protegida. Protegida. Protected es la que permite solamente que pueda ser utilizado dentro de las clases que tengan herencia. ¿Sí? Pública es que cualquiera tiene acceso o visibilidad para el resto de las clases y Y privada es que privada que solo con. solamente dentro de la clase es visible. ¿Sí? Por fuera nadie la puede ver. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos mi clase empleado. Ahora me voy a operario. ¿Operario qué tiene? Entonces, Funciones, ¿no? operario, tenemos que definirle su método constructor. Entonces, vamos a insert code, constructor, constructor. y ahí otra vez. Miren que yo cuando le digo el constructor, J7 Prime, ¿quién será? Bueno, Ahí traigo los datos de empleado. entonces, automáticamente, como yo le dije que él heredaba de empleado, él está diciendo, vea, cuando usted vaya a crear un operario, ¿sí? Aló. Cuando usted vaya a crear un operario, automáticamente cuando método constructor me debe recibir los datos que tiene el empleado, ¿cierto? Que es identificación, nombre, ahí ya los está mapeando automáticamente. Esta palabra super, ¿para qué es? ¿Quién me recuerda que me olvidó? Cuando llama al constructor del padre, Exacto, entonces de esa forma como está escrito aquí, está diciendo, vea, cada vez que usted ingrese a crear un objeto de la clase operario, usted invoque el método constructor del padre utilizando esta palabra super. Y todos estos parámetros que me llegaron de operario, se los mando al padre. ¿Sí lo pillan aquí? Sí, señor. Entonces ahí ya tenemos el objeto creado de operario. Ahora, yo necesito definir qué operaciones vamos a hacer con el empleado. Entonces vamos a suponer que el salario
El salario que nosotros definimos es el salario por día. Ahorita yo necesito calcular el valor mensual del salario del operario. Entonces, vamos a Ahí no hay que colocar hacer el unas... getter y el setter. Señor. Ahí no hay que hacer el getter y el setter. Si quisiéramos hacerlo, se podría hacer, pero en este caso no es necesario. Para que no nos enredemos, vamos a quitar el getter y el setter. Tanto. Sí, eso es como para que lo vieran más adelante y pues, cuando lo necesitemos utilizar ya en forma. Por ahora yo lo voy a quitar. Ok. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es a crear cuáles son las condiciones que nos pediría el ejemplo del ejercicio para que lo avancemos. Entonces vamos a decir que debemos calcular el salario de cualquier trabajador, ya sea operario o ejecutivo, ¿vale? Entonces necesitamos calcular el salario. La variable o el atributo salario que nosotros definimos es el salario por día. Entonces, regla número 1, para que por favor le tomen nota allí. El operario, el salario es el salario diario multiplicado por la cantidad de días trabajados, ¿sí? Sí. Más horas Los extras. dominicales, horas extra. Vamos a colocarlo así sencillito. Vamos a colocarlo ya. Ok, ok. Cantidad de horas trabajadas, el salario que vengó por día, horas extras trabajadas en cantidad y valor de la hora extra. ¿Sí? Entonces vamos a tener 4 elementos para operario. ¿Sí tomaron nota? Entonces, recuerden, salario diario, Por los días trabajados. ¿sí? Por días trabajados. Y otro elemento es cantidad de horas extras, ¿sí? Por el valor de las horas extras. Por decir, si usted trabajó 10 horas extra, entonces, ¿cómo es el valor de la hora extra? Y eso lo multiplica. Entonces, esas dos operaciones se suman y ese es el valor del salario mensual del operario. ¿Claro hasta ahí para todos? Sí, profe. Listo, ahorita entonces, ¿cómo es el del ejecutivo? El del ejecutivo es salario diario por días trabajados y este señor solamente se le va a sumar una comisión que es ¿Del pongámosle cargo? 100.000 pesos, sí. Como por colocar un ejemplo ahí sencillo, ¿vale? Entonces, si ustedes ven las dos operaciones, tanto de operario como de ejecutivo, operaciones son similares en ambas clases. El valor de la hora extra. Ah, bueno, no, mentira, no. ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta que cortó? La pregunta, repito, muchachos, es, si ustedes entendieron bien las dos operaciones que hay que hacer, tanto en la clase operario como en la clase ejecutivo, ¿qué operación ahí ustedes ven que son similares en ambas clases? Salario por día, ¿no? Eso, entonces salarios por días trabajados. Entonces yo puedo decir que en mi clase de empleado yo puedo tener aquí un método public que me devuelva un doble Salario. salario, voy a colocarle salario base, ¿sí? O algo así. Este señor que va a recibir, Las variables, ¿no? ¿Cuál? ¿El empleado? ¿Cómo así, profe? sí, si yo voy a calcular el salario base que dijimos que es la operación que repite tanto en operario como en ejecutivo, ¿qué valores necesito para calcular el salario base? Dijimos que era el salario Son diario dos. por Son días días, trabajados, ¿cierto? los días laborales, ¿no? X y ya toca crear el entero X, entero Y, ¿no? Entonces yo le voy a colocar que es doble, perdón. Ustedes acá definieron un salario, ¿cierto? Y ya hemos dicho que era el salario diario. O sea que ya cuando yo creo el objeto, está allí bien.
sea, ya vienen como parámetro. Me faltaría nada más cuánto, los días trabajados. Entonces entero, días trabajados. ¿Sí la pillan? Ahí no entendí bien, profe. Y acá debemos retornar salario por días trabajados. ¿Alguien me pregunta algo? Okay, no entendí esa parte, o sea, ¿por qué no, en el paréntesis, por qué no se ponen las dos? O sea, Porque días. porque el salario ya lo tenemos acá arriba, ¿sí lo ves? Ya lo tenemos definido como un atributo propio de la clase. Entonces, Entonces nomás se pone salario por día. salario por día, este es el Nombre. salario diario. Entonces, acá el único valor que me haría falta es los días trabajados. ¿Sí la pillas? Sí. Ok, sí, señor. Entonces, ya si yo hago esta operación, él ya me retorna el salario base, que sería igual para todos los trabajadores, ya sean que sean operarios o ejecutivos. Si alguien quiere calcular el salario base, es el salario por día multiplicado por los días trabajados. ¿Claro hasta allí? Sí, señor. Señor. Ok. Sí, recuerden que si se va el link, vuelvo y les envío la otro link para que continuemos con el resto. Si se va a la conexión. Listo, profe. Bien. Entonces, ya tenemos el salario base, entonces nos devolvemos a operario. Aquí nosotros necesitamos enviarle días trabajados al empleado. Entonces, en operario, ¿qué debo hacer? ¿Será que días trabajados es un atributo propio de la clase operario? ¿Ustedes qué No. opinan? No, profe. No. No. No es un atributo propio. Entonces, yo voy a crear aquí un método que se llame public. Este también va a retornar un doble salario operario. Este señor me va a recibir ¿a quién? A un entero que diga días trabajados. Ah, pero ese solo aplicaría para operario. En este caso estamos definiendo primero el de operario. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí yo le voy a decir, vea, el operario, pues como el operario adicional al salario base tiene otros elementos que son las horas extras y los valores por hora, ¿sí recuerdan? Sí. Entonces, yo necesito saber cuántos fueron los días trabajados, cuántas horas extras. Entonces, las horas extras pueden tener decimales. Sí, sí, ¿no? Vamos a suponer que trabajó 8 horas y Tres. media, ¿sí? Entonces, hay que tener, entonces, como maneja decimales, lo defino como tipo double, ¿sí? Este le va a colocar horas extras. ¿Y el otro elemento cuál era? Valor, Hora. Valor por hora. hora extra. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Entonces, como yo necesito calcular este señor, yo le voy a decir aquí que me retorne cuando invoquen este método. Bueno, lo puedo hacer en una sola línea, pero aquí para que lo entendamos un poquito más claro, lo voy a hacer separadito. Voy a colocar aquí un double sal base, ¿cierto? Salario base. ¿Que es igual a quién? ¿Quién calcula el salario base? Eh, valor. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que llaman el que creamos en empleado? De valor, Entonces, valor día por días trabajados. se llama salario base. Entonces, dentro de Más. operario, yo tengo que invocar el método salario base del padre, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Sí. Utilizo super punto. No, es para cuando estamos definiendo que una clase hereda de otra y solamente se pone en la parte de la definición de la clase, acá arriba, ¿sí lo ven? Sí, me equivoqué. Listo, entonces aquí el super es super Punto salario. punto, y entonces ahí ustedes con la ayuda se dan cuenta que por aquí hay uno que dice salario base, y miren que dentro del paréntesis le dice, vea, usted tiene que mandarle a salario base un entero que es días trabajados, por eso la importancia de que los nombres de las variables sean algo que representen o que signifiquen algo en la vida real de lo que estamos haciendo en el código, ¿cierto?
Si usted ve este días trabajados, usted dice, ah, sí, la cantidad de días trabajados. Pero si usted le coloca X, Y, Z, usted dice, tengo que mandarle un valor entero ahí, pero no sé qué valor o a qué hace referencia. ¿Sí la pillan? Sí, profe. Listo, entonces yo tengo que mandarle días trabajados. Entonces, días trabajados, ¿quién es? Pues como yo lo coloqué con el mismo nombre, ahí ya me la mapeó. ¿Sí pillas? El parámetro que me recibe aquí es exactamente igual al que le voy a enviar a la clase padre en el método salario base. ¿Quién tiene dudas hasta allí? Profe, no sé si me puedo volver a explicar esa partecita del super punto salario base y Listo, entre... entonces, listo, perfecto. Entonces, habíamos dicho que con super podemos hacer referencia a los métodos y atributos del padre. Entonces, ¿quién es el padre operario? Es empleado, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Listo, entonces, cuando yo le coloco super punto salario base, entonces le estoy diciendo vaya a la clase padre, o sea, vaya a la clase empleado, que la clase padre es empleado, vaya a la clase y me padre traigas algo más. y busque si existe un método que llame salario base. Entonces él se viene a empleado y dice, hay un método que llama salario base y dice, sí, este método, ¿qué espera recibir? Un valor entero. Y este señor que me retorna cuando yo lo invoque, la multiplicación del salario diario por los días trabajados. ¿Sí? Ok, ok, Entonces, eso es listo. lo que me devuelve acá operario. Entonces, esta sal base me va a tener esa operación, resultado de la operación. ¿Claro? Sí, señor, gracias. Perfecto. Entonces, ahí vamos bien. ¿Los demás tienen dudas hasta allí, no? No, todo bien. No, no. Listo. Ahorita yo necesito calcular las horas extras. ¿Sí? Sal H, voy a colocarle de horas extras. ¿Listo? Por acá me escribe alguien. Vamos a ver qué dice. Todo bien, listo. Michelle. Gracias, Michelle. Listo. Entonces, salario horas extras es igual a ¿quién? A las horas extras multiplicadas Por por el valor valor. de las horas extras, ¿sí o no? Entonces, horas extras. Ahí sí no hay necesidad de llamar a la clase padre. No, en este caso no, porque esa función no la tiene el papá. Yo no puedo hacer una función que no tenga el papá, no la puedo llamar. ¿Sí la pillas? Sí, sí, ya. Listo, entonces ya tengo los dos cálculos. Ahorita, ¿qué necesito hacer? Entonces, cuando me invoquen, yo necesito retornar el sal base multiplicado por sal horas extras. ¿Será que es multiplicado? Sumado, profe. Es sumado, ¿cierto? Entonces ahí hay que sumarlo. Ya tenemos cómo calcular el salario de un operario. ¿Claro hasta allí? Sí. Y estamos utilizando herencia. De hecho, si ustedes ven la clase de operario prácticamente no está haciendo nada, lo único que está haciendo es este cálculo, pero para este cálculo se apoya de lo que tiene el padre, para crear el objeto se apoya de lo que tiene el padre. ¿Sí? Aquí la única línea que es propia de cálculo de la clase operario es esta línea que estoy resaltando en la pantalla. Horas extras por valor de hora extra. El resto, todo lo está haciendo apoyándose en las funcionalidades definidas en la clase padre, que es empleado. ¿Listo? Listo, profe. Vale, entonces aprovechemos aquí para resolver inquietudes, que nos queda un minutico y si se corta ya les mando nuevamente el link. ¿Qué otra pregunta hay, muchachos? Los que no tienen micrófono me pueden escribir por el chat y la vemos ahí rápidamente. No, yo sigo diciendo que es que el profesor de ustedes explicó nada, que a nadie pregunta, nadie tiene preguntas. Aquí al azar, a ver. Michelle Medina, ¿estamos bien? José Rangel. Jason. Ninguno me
responde? A ver, Jason, me está- súper, es solo para